Ella decía que no, que a ella que no le llamaran eso, que no, que las madres seguían pariendo fenómenos al mundo todos los días. España no se quedó en silencio la noche en que Rocío Carrasco miró a cámara. España se quedó partida en dos. De un lado, una mujer temblando mientras abría una herida que llevaba demasiado tiempo cerrada por fuera y sangrando por dentro. Del otro, el rostro de un pasado que no desaparecía nunca, Antonio David Flores. No era una simple ruptura de famosos. No era otro divorcio reciclado por los platós. Era la caída pública de una historia que durante años había sido vendida como prensa del corazón y que de pronto empezó a sonar como algo mucho más oscuro. Aquella emisión reunió a millones de espectadores y provocó un impacto inmediato. Las consultas al 016 aumentaron casi un 42% en solo una semana. De repente, lo que parecía un escándalo televisivo se convirtió en una conversación nacional sobre miedo, humillación y violencia invisible. Rocío no hablaba solo de un exmarido, hablaba, según su testimonio, del hombre que habría destruido su paz, su imagen pública y hasta el vínculo con sus hijos. Antonio David lo negó con rotundidad y anunció acciones legales. Y ahí estaba la España entera, mirando ese choque brutal entre dos relatos irreconciliables, intentando decidir a quién creer, como si el dolor pudiera someterse a una votación en prime time. Lo más inquietante era eso, que el país no estaba mirando una historia nueva, sino una guerra que llevaba más de 2 décadas respirando debajo de los focos, desde aquel matrimonio de 1996 hasta la separación, el divorcio y los interminables conflictos judiciales y mediáticos que vinieron después. Pero había algo todavía más perturbador. Mientras el relato de Rocío sacudía conciencias, el recorrido judicial de su denuncia por maltrato psicológico había quedado en suspenso años antes, y sobre Antonio David no pesaba condena por esos hechos. Esa grieta entre verdad íntima y verdad judicial hizo el caso todavía más devastador, porque entonces la pregunta ya no era solo ¿qué ocurrió entre ellos? La pregunta era otra, mucho más dolorosa. ¿Cómo puede una historia de amor terminar convertida en una batalla tan feroz que arrastre hijos, tribunales, cadenas de televisión y a todo un país? Pero para entender esa destrucción hay que volver al principio. Rocío Carrasco no llegó al mundo como una niña cualquiera. Llegó siendo, desde el primer día, un apellido, una expectativa, una imagen. Era la única hija biológica de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, dos figuras inmensas para la cultura popular española, y creció rodeada de cámaras, flashes y una atención que para muchos podía parecer privilegio, pero que para una niña también podía convertirse en una forma de vigilancia. Hay infancias que se rompen por la ausencia, y hay otras que se agrietan por exceso de mirada. La de Rocío parecía pertenecer a esa segunda clase, una niñez observada, comentada, casi nunca del todo suya. Luego llegó la primera fractura seria. Cuando tenía 12 años, sus padres se separaron. Ella decidió quedarse a vivir con su madre, aunque siguió manteniendo una excelente relación con su padre. Esa combinación dice mucho sin necesidad de levantar la voz. Una casa partida, un corazón dividido y una niña obligada a aprender demasiado pronto que el amor no siempre se rompe de golpe. A veces se rompe despacio, y aún así deja a todos en pie, fingiendo que nada se ha derrumbado. La prensa de entonces ya la retrataba como una joven rebelde. Dejó los estudios muy pronto, soñó con moda y diseño en Milán, y antes de alcanzar plenamente la adultez, ya se movía por el mundo de las pasarelas, donde la imagen pesa más que el refugio, y la aprobación ajena empieza a confundirse con la identidad propia. Y ahí estaba quizá una de las raíces más profundas de todo lo que vendría después. Rocío había crecido entre el brillo y la grieta, entre la adoración pública y la inestabilidad privada. Una niña que aprendió a ser mirada antes de aprender a protegerse. Una hija que tuvo una madre gigantesca, casi mítica, y un padre al que siguió queriendo incluso después de la separación. Cuando una persona crece así, el amor puede empezar a parecerse demasiado al vértigo, intenso, deslumbrante, inevitable. Y lo peligroso del vértigo es que, al principio, se parece mucho a la pasión.
Frente a ella no estaba alguien nacido dentro de esa misma leyenda. Cuando se casaron, Rocío tenía 18 años y Antonio David, 20. Él era guardia civil. Ella, la hija de un mito. Él venía de un mundo mucho más terrenal. Ella, de una España que llevaba años proyectando sobre su familia deseos, morbo y titulares. Esa diferencia no solo hacía la historia más atractiva para la prensa, también la volvía más frágil, porque a veces las relaciones que parecen desafiar todas las reglas no nacen del equilibrio, sino de una fascinación peligrosa, la de creer que el otro viene a salvarte de todo lo que te pesa por dentro. Y casi nunca ocurre así. Rocío Carrasco nació dentro de una leyenda, pero crecer dentro de una leyenda no significa saber vivir. Desde muy joven, su nombre ya no era solo suyo, era la prolongación de dos apellidos inmensos, el de Rocío Jurado y el de Pedro Carrasco. España no la veía como una chica que buscaba su sitio, sino como la heredera emocional de una casa donde todo era grande: la fama, la expectación, el talento y también el peso. Hizo sus primeros pasos como modelo, trabajó en televisión y con los años fue ocupando espacios mediáticos propios. Pero incluso cuando estaba delante de las cámaras, daba la sensación de que el público nunca terminaba de verla a ella del todo. Seguía viendo, por encima de su rostro, la sombra descomunal de su madre. Y ese fue quizá uno de los nudos más dolorosos de su historia. Porque hay personas que luchan para alcanzar la fama. Rocío, en cambio, tuvo que luchar para que la fama heredada no la devorara. El brillo estaba ahí, sí, pero no era un brillo limpio. Era un resplandor atravesado por comparaciones, expectativas imposibles y una curiosidad pública que nunca descansaba. La gente quería saber cómo vivía, cómo amaba, cómo sufría. Quería a la hija de la más grande, pero esa adoración tenía un precio silencioso: convertir su intimidad en un territorio siempre disponible para los demás. Y cuando una persona vive así, la frontera entre vida real y personaje empieza a romperse poco a poco, casi sin hacer ruido. Con los años, Rocío intentó construir una identidad propia en televisión. Fue presentadora, participó en formatos de entretenimiento y más tarde reapareció con fuerza en proyectos donde ya no solo mostraba imagen, sino relato. Esa evolución importa mucho, porque revela algo esencial. Rocío no fue únicamente una figura decorativa del corazón. También intentó controlar la narrativa de su vida, pasar de objeto observado a voz que explica. Pero esa transformación llegó tarde, después de demasiados años en los que otros habían hablado por ella, sobre ella, alrededor de ella. Y cuando una mujer pasa media vida siendo contada por terceros, recuperar la propia voz no se parece a un triunfo inmediato. Se parece más a una resurrección llena de cicatrices. Mientras tanto, Antonio David Flores representaba otra clase de ascenso. No venía de una dinastía artística ni de un apellido mítico. Era, en origen, un guardia civil joven, ajeno a ese universo casi sagrado que rodeaba a Rocío Jurado. Precisamente por eso, su figura producía una mezcla explosiva. Era el hombre corriente que entraba en una familia extraordinaria. Con el paso del tiempo, él también fue convirtiéndose en un rostro televisivo, participando en el engranaje mediático que transforma conflictos privados en espectáculo público. Su presencia en programas y realities reforzó esa mutación. Ya no era solo el exmarido de Rocío Carrasco, sino un personaje con peso propio dentro del ecosistema del corazón. Y ahí apareció la grieta más peligrosa de todas, porque desde fuera, la historia todavía podía venderse como una mezcla irresistible de glamour, linaje y pasión. Pero por dentro ya convivían dos hambres distintas: la de una mujer criada bajo el foco, intentando no desaparecer dentro del mito de su madre, y la de un hombre que había descubierto que la televisión también podía convertir la vida íntima en poder, dinero y supervivencia pública. El problema es que cuando el amor entra en una relación donde la exposición vale tanto, deja de ser solo amor. Empieza a mezclarse con el control, con la imagen, con la necesidad de ganar terreno en el relato. Y cuando eso ocurre, lo que parece una historia romántica puede convertirse, sin que casi nadie lo note al principio, en el escenario perfecto para una guerra. Entonces sí,
Entonces él entró en su vida y nada volvió a ser simple. Hay amores que empiezan como una rebelión. Y el de Rocío Carrasco y Antonio David Flores empezó exactamente así. No nació en un salón elegante, ni en una fiesta diseñada para unir apellidos poderosos. Nació, según las crónicas de la época, en una playa de Chipiona en el verano de 1994. Ella tenía apenas 17 años. Él era ese chico joven, atractivo, con uniforme, que venía de un mundo completamente distinto al suyo. Para Rocío, criada bajo la vigilancia de una madre inmensa y unas normas que sentía asfixiantes, Antonio David no debió de parecer solo un novio. Debió de parecer una salida, una puerta, casi una fuga. Y a cierta edad, cuando una persona no sabe todavía distinguir entre libertad y vértigo, confundirse puede resultar fatal. Lo que vino después tuvo la velocidad de las historias que no se piensan, se arrollan. Cuando cumplió la mayoría de edad, Rocío dejó atrás el internado y se fue a vivir a Argentona, donde Antonio David estaba destinado. Sus padres no aprobaban aquella relación. La oposición de Rocío Jurado fue especialmente conocida. Pero cuanto más resistencia encontraba una historia así, más fácil era que los dos se convencieran de que estaban luchando contra el mundo por un amor extraordinario. Esa es una de las trampas más peligrosas del amor intenso. Hacerte creer que toda advertencia externa es una amenaza y no una señal. Y así, lo que desde fuera podía verse como precipitación, desde dentro se sentía como destino. La boda llegó demasiado pronto, como llegan las decisiones que quieren blindar una pasión antes de que la realidad la alcance. Se casaron el 31 de marzo de 1996 en la ermita Las Vírgenes de la finca Hierbabuena. Ella tenía 18 años. Él, 20. Rocío estaba embarazada de 2 meses. Y ese embarazo aceleró un enlace que ya de por sí arrastraba tensión familiar. Sobre el papel, aquello parecía un cuento de revista. La hija de una leyenda de España, casándose de blanco con el joven que había conquistado su corazón. Pero los cuentos de revista tienen una habilidad peligrosa. Fotografían el vestido, la sonrisa, la ceremonia, y dejan fuera todo lo que aún no se atreve a mostrar grietas. Porque la intensidad que al principio parecía romántica podía esconder otra cosa. Años después, en su docuserie, Rocío describiría esa relación como una historia atravesada por celos, miedo y un progresivo deterioro emocional. RTVE resumió que, según su testimonio, los problemas y los episodios de malos tratos empezaron a hacerse especialmente destructivos durante su segundo embarazo. Esa precisión importa, porque rompe el mito de que las relaciones tóxicas se revelan siempre con una gran explosión. Muchas veces no. Muchas veces se filtran despacio. Primero una escena incómoda, luego una bronca que se normaliza, después una vigilancia disfrazada de amor, una humillación que se minimiza, una culpa que cambia de dueño. Y cuando la víctima quiere darse cuenta, ya no está defendiendo la relación, está sobreviviendo dentro de ella. Antonio David ha rechazado públicamente esas acusaciones, pero el relato de Rocío convirtió precisamente esa etapa en el núcleo oscuro de toda la historia. Además, había otro factor que hacía la relación todavía más inestable: el desequilibrio de origen entre ambos. Ella no era solo una joven enamorada, era la hija de Rocío Jurado. Vivía rodeada de apellido, patrimonio simbólico, presión pública y una familia observada por toda España. Él, en cambio, entraba en ese universo desde fuera. Y esa diferencia, lejos de equilibrarse con el tiempo, pareció contaminarlo todo. En 1997, Antonio David dejó la Guardia Civil tras una condena por malversación de caudales públicos, y la pareja terminó instalada en Villa Jurado, la casa de Rocío Jurado en La Moraleja. Ahí la relación dejó de ser solo sentimental. También pasó a mezclarse con dependencia, con convivencia incómoda, con poder familiar y con una exposición mediática cada vez más difícil de contener. Cuando una pareja joven no tiene espacio propio, estabilidad ni intimidad real, los conflictos no se apagan, rebotan en todas las paredes. Y mientras todo eso ocurría, Rocío seguía siendo muy joven. Esa juventud es clave para entenderlo todo, porque no hablamos de una mujer curtida, con herramientas emocionales sólidas,
experiencia o distancia. Hablamos de alguien que, según la cronología pública, pasó de ser la hija vigilada de una estrella a convertirse, en muy poco tiempo, en esposa, madre y protagonista involuntaria de una relación ya contaminada por conflictos, rumores y desgaste. En ese proceso, su identidad quedó atrapada entre demasiados papeles a la vez: la hija de, la esposa de, la madre de, la figura pública, la mujer señalada. Y cuando una persona ya no sabe en qué lugar puede respirar sin ser juzgada, suele empezar a hacer algo muy peligroso: callarse, replegarse, aguantar. Lo más trágico es que, desde fuera, todavía podía parecer que la historia seguía teniendo arreglo. Había hijos, había apellido, había focos y había esa vieja costumbre social de pedirles a las mujeres que resistan un poco más. Pero por dentro, el amor ya no se estaba fortaleciendo, se estaba pudriendo. La pasión inicial se había convertido en un campo minado de resentimiento, control y versiones enfrentadas. Y cuando una relación llega a ese punto, ya no importa cuánto haya amado una persona al principio. Lo que importa es cuánto daño puede llegar a soportar antes de romperse. En el caso de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, la ruptura no iba a ser limpia, ni privada, ni rápida. Iba a ser el comienzo de una guerra larguísima. Y esa guerra estaba a punto de estallar. El verdadero estallido de esta historia no ocurrió el día en que firmaron su ruptura. Ocurrió muchos años después. Una noche en la que España entera pareció mirar hacia la misma herida al mismo tiempo. Fue el 21 de marzo de 2021, en Telecinco, en pleno horario de máxima audiencia. A las 10 de la noche, Rocío, contar la verdad para seguir viva, dejó de ser una promoción televisiva para convertirse en una detonación emocional. No era una entrevista más, ni una exclusiva del corazón, ni un ajuste de cuentas de plató. Era Rocío Carrasco sentándose frente a millones de personas para narrar, según su versión, más de 2 décadas de deterioro, miedo, manipulación y destrucción íntima. El estreno reunió a 3,7 millones de espectadores y alcanzó un 33,2% de cuota. Es decir, no se vio solo en los salones de quienes seguían la prensa rosa. Se coló en todo el país. Aus, El Opento, El País. Pero lo que hizo temblar aquella noche no fue solo la audiencia. Fue el tono. La sensación de que, de pronto, un relato que durante años había sido consumido como espectáculo, se estaba reescribiendo como tragedia. Rocío no apareció para hablar de un matrimonio fracasado, sino para sostener que había sido objeto, durante años, de un desgaste psicológico sistemático que terminó rompiendo su salud mental, su imagen pública y el vínculo con sus hijos. En esa misma línea, el recorrido judicial de su denuncia por violencia psicológica había quedado en suspenso en 2018, lo que significa que la causa no llegó a ser juzgada, aunque ella siguió defendiendo que aquello no era una invención tardía, sino una verdad que llevaba demasiado tiempo sepultada bajo portadas, tertulias y descrédito. Y ahí estaba el escalofrío. Lo que millones escuchaban no era una sentencia, sino un testimonio desgarrador que llegaba después de años de ruido, sospecha y silencio. Sin embargo, el documental no estalló solo por lo que contaba sobre Antonio David. Estalló porque arrastraba detrás uno de los capítulos más devastadores de toda esta guerra: la fractura con su hija. Los hechos del 27 de julio de 2012, reconstruidos después en sede judicial y recordados una y otra vez en la conversación pública, marcaron un antes y un después definitivo. Según la información publicada por La Vanguardia, aquella discusión doméstica acabó con Rocío Carrasco en el suelo, con golpes y patadas, y la menor fue posteriormente condenada por maltrato, amenazas e injurias contra su madre. A partir de entonces, la relación entre ambas quedó prácticamente destruida. Rocío Carrasco sostuvo que aquella explosión no podía entenderse sin el contexto previo de años de presión y enfrentamiento. Incluso los informes técnicos citados por El País hablaban de presiones y adoctrinamiento que desembocaban en un rechazo frontal a la madre. El drama ya no era solo conyugal, era generacional. Era una casa entera partida por la mitad. Y aún así, lo más oscuro todavía no había salido a la luz. Durante la docuserie,
Rocío vinculó el fondo de ese derrumbe a una depresión prolongada que la acompañó durante años y a un intento de suicidio en agosto de 2019. Esa confesión cambió la temperatura moral del caso, porque, en ese momento, el público dejó de estar ante una famosa enfrentada a su exmarido y empezó a escuchar a una mujer diciendo que había tocado fondo. Durante semanas, el documental sostuvo una audiencia media superior a 2,5 millones de espectadores, mientras ella iba desgranando episodios íntimos, dolorosos y muchas veces insoportables de escuchar. El país no solo seguía una serie, asistía, capítulo a capítulo, a la demolición pública de una imagen fabricada durante años. Y esa demolición era doble. Se caía el mito de la mala madre que había perseguido a Rocío, pero también se caía la coartada cómoda de una televisión que durante demasiado tiempo había convertido ese sufrimiento en entretenimiento. La reacción fue inmediata y feroz. España se partió en dos. Hubo quien creyó ver por fin el relato nítido de una víctima, y hubo quien siguió mirando el caso como una guerra privada, convertida en negocio televisivo. Pero incluso quienes desconfiaban del formato tuvieron que admitir una cosa: el impacto social fue real. RTVE recogió datos del Ministerio de Igualdad, según los cuales las llamadas al 016 crecieron un 41,9% en la semana posterior a la emisión. Los correos aumentaron más de un 380% y el servicio de WhatsApp se disparó más de un 1.460%. El propio ministerio interpretó ese salto como la prueba de que, cuando los medios visibilizan la violencia machista y recuerdan los recursos de ayuda, se convierten en un altavoz para otras mujeres. Y al mismo tiempo, la onda expansiva llegó a Mediaset. Apenas unas horas después del estreno, el grupo apartó a Antonio David Flores de futuros programas. El caso había dejado de ser solo suyo. Ya estaba atravesando a toda la conversación pública española. Pero ahí es donde la historia se vuelve más incómoda, más turbia y también más poderosa para un documental, porque el país no reaccionó ante una condena firme por esos hechos, reaccionó ante un relato. Antonio David negó las acusaciones y, según informó El País en aquellos días, preparó acciones legales contra Rocío Carrasco tras sus declaraciones públicas. Esa tensión entre verdad emocional y verdad judicial hizo que el escándalo fuera todavía más explosivo. Unos veían una confesión valiente, otros una acusación televisada sin sentencia. Y entre ambos extremos, lo que quedaba era una pregunta insoportable. Si durante tantos años había habido platós, revistas, tribunales, hijos atrapados en medio y señales visibles de destrucción, ¿cómo pudo llegar todo a este punto sin que nadie detuviera de verdad la caída? Esa es la pregunta que dejó flotando el documental. Y esa es también la pregunta que convierte esta historia en algo más que un escándalo del corazón. La convierte en una tragedia nacional. Después del estruendo llegó algo todavía más frío: los juzgados. Y ahí, la historia cambió de temperatura. Porque una cosa era el temblor moral que provocó el testimonio de Rocío Carrasco en televisión. Y otra, muy distinta, era lo que podía sostener la justicia. Esa diferencia volvió el caso todavía más insoportable. La causa por maltrato psicológico contra Antonio David Flores quedó sobreseída de forma temporal, y Rocío insistió públicamente en que eso no equivalía a una absolución definitiva, mientras él siguió defendiendo su inocencia. Así España quedó atrapada entre dos verdades que no caminaban al mismo ritmo: la verdad íntima del dolor y la verdad procesal del expediente. Pero el derecho no solo apareció en la causa principal, también irrumpió en las consecuencias inmediatas del terremoto mediático. Apenas un día después de la emisión del primer episodio de la docuserie, Antonio David fue apartado de Mediaset de forma fulminante. Sin embargo, meses más tarde, una jueza condenó a la fábrica de la tele a pagarle más de 82.000 euros por despido nulo y por vulnerar su derecho al honor, al considerar que había sido sometido a un juicio paralelo. Lo más incómodo de aquella sentencia no fue solo la indemnización, fue la idea de fondo: que la televisión, después de explotar durante años una vida privada rota, también había querido sacar rendimiento del castigo en directo.
como si el plató no narrara la tragedia, sino que quisiera administrarla. Y mientras las cámaras convertían todo en debate, la guerra seguía avanzando por el lugar más doloroso posible: los hijos. En plena resaca del documental, Rocío explicó que Antonio David había presentado una querella en nombre de su hijo David por el impago de pensión, y que el joven podía terminar declarando en su contra. Sus palabras no sonaban a estrategia, sino a agotamiento. Sonaban a una mujer que sentía que la batalla seguía encontrando nuevas formas de herirla. Eso es lo más devastador de ciertos conflictos familiares. Nunca terminan del todo, solo cambian de escenario. Un día es la casa, otro el juzgado, otro un plató, y siempre hay alguien que vuelve a quedar en medio. Al mismo tiempo, la reacción social reveló otra fractura. Hubo una parte del país que se volcó con Rocío. Surgieron iniciativas públicas de apoyo, como las cartas a Rocío, impulsadas para hacerle llegar mensajes de cariño en una fecha especialmente cruel para ella: el Día de la Madre, después de años, sin contacto con sus hijos. Ese detalle, tan pequeño en apariencia, decía mucho. Porque detrás del gran debate nacional, detrás del ruido político y mediático, seguía existiendo algo más simple y más brutal: una madre separada de sus hijos y un país entero observando la herida. Y aún después del gran estallido, la historia siguió dejando rastros turbios. En 2023, un caso judicial en Valencia reveló que 2 funcionarios habían accedido al fichero Biogen relacionado con Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Finalmente fueron absueltos porque la audiencia consideró que la información consultada no era sensible y no hubo perjuicio. Pero el mero hecho de que hasta ese archivo terminara salpicado por la curiosidad ajena mostraba hasta qué punto aquella historia había dejado de pertenecerles. Ya no era solo una ruptura, ni solo una denuncia, ni solo un relato televisivo. Era un caso devorado por el interés público hasta sus capas más delicadas. Tal vez esa sea la parte más amarga de todo, que después de los titulares, de los bandos, de las sentencias, de las querellas y de los discursos, no quedó una sensación de justicia completa para nadie. Quedó otra cosa: desgaste. Un país que discutió durante meses. Una televisión obligada a mirarse al espejo. Un hombre que se declaró víctima de un juicio paralelo. Una mujer que siguió sosteniendo que su calvario nunca fue realmente escuchado a tiempo. Y, en medio, una familia rota de una forma casi irreversible. Porque hay historias que no terminan cuando habla la ley. Terminan cuando ya no queda nada más que perder. Y en esta, para entonces, casi todo parecía estar ya arrasado. Y al final, eso fue lo que dejó esta historia. No una victoria limpia, no un cierre sereno, no una verdad capaz de ordenar el dolor de todos. Lo que dejó fue una huella. Porque la docuserie de Rocío Carrasco no solo rompió un silencio de 25 años, también obligó a España a mirar de otra manera algo que durante demasiado tiempo había consumido como simple espectáculo. El impacto fue inmediato. Tras la emisión de los primeros episodios en 2021, las consultas al 016 se dispararon, y con ellas apareció una idea incómoda pero poderosa: que una confesión televisada podía hacer que miles de mujeres reconocieran su propio miedo en la voz de otra. A finales de ese mismo año, incluso el Ministerio de Igualdad premió a la directora del documental por su labor contra la violencia machista. No era poca cosa. Significaba que aquello había dejado de pertenecer solo al universo del corazón. Ya había entrado en el terreno de lo social, de lo político, de lo estructural. Pero los legados más profundos nunca se miden solo en premios, cifras o titulares. Se miden en lo que no se recompone. Y en esta historia, lo más devastador sigue siendo eso: la familia rota. A día de hoy, la fractura con sus hijos sigue proyectando una sombra helada sobre todo el relato. En 2025, Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores volvieron a coincidir ante un juez después de años sin relación, en un reencuentro cargado de tensión y silencio. Esa imagen resume mejor que cualquier plató lo que quedó después de la tormenta. No una reconciliación, sino un vacío. No un abrazo, sino una distancia que el tiempo no ha sabido curar. Porque hay heridas que dejan de sangrar, sí,
pero no por eso dejan de doler. También quedó otra herencia, más incómoda todavía, la de unos medios obligados a preguntarse qué hicieron mal. El País escribió en 2025 que la docuserie marcó un punto de inflexión en la forma en que la prensa rosa abordaba la violencia machista, y la vinculó no solo al aumento de llamadas al 016, sino también a una conversación pública más amplia sobre violencia vicaria y responsabilidad mediática. Y sin embargo, la propia historia siguió envenenándose después. En 2025, Mediaset retiró las docuseries de Rocío Carrasco de su plataforma tras una condena a los productores por revelación de secretos en un episodio relacionado con Rocío Flores cuando era menor. La resolución no era firme, pero el gesto demostraba que ni siquiera el relato que había cambiado el país había logrado escapar del barro judicial y moral que lo rodeaba. Ese detalle lo vuelve todo más trágico. Incluso cuando una historia intenta convertirse en pedagogía, puede seguir arrastrando escombros. Tal vez por eso, el verdadero final de Rocío Carrasco y Antonio David Flores no está en una sentencia, ni en un plató, ni en una portada. Está en la sensación que dejó flotando sobre millones de personas, la de que a veces una vida puede destruirse lentamente delante de todos, y aún así, nadie entender de verdad lo que está viendo hasta que ya es demasiado tarde. Ese es el legado más duro de esta historia. No solo el de un amor convertido en guerra, sino el de un país entero obligado a preguntarse cuántas veces confundió entretenimiento con sufrimiento real. Y quizá por eso esta historia sigue pesando tanto, porque no terminó cuando se apagaron las cámaras. Terminó convertida en espejo. Un espejo incómodo, roto, imposible de mirar sin ver también nuestros propios errores como sociedad. Si esta historia te impactó, suscríbete, deja tu opinión en los comentarios y activa la campana. Porque a veces, detrás del escándalo que todos recuerdan, sigue escondida la verdad que casi nadie se atrevió a mirar.